Muy buenas noches, chicos. Son las 7:35. A las 8 debería de conectarme con ustedes, pero tengo problemas de conexión con el Zoom de la universidad. Hasta ahora no he podido conectarme. De todas maneras, les he subido a ustedes unos videos y voy a subirle un nuevo video, para que ustedes eh, puedan trabajar aún en el evento de que por las circunstancias que sean no podemos contactarlos. Eh, la clase de hoy es una clase introductoria. Ustedes están ya en segundo semestre y nos toca ver lo que se llama historia económica mundial. Los videos que les he subido son videos de 15 minutos y de alguna manera son videos introductorios a la materia. Tienen 45 minutos de video, más este que les voy a subir a continuación. Vamos a conversar un poquitito sobre el contenido de la materia, pero sobre todo vamos a conversar sobre lo que es la metodología de la materia y la forma como vamos a enfrentar el análisis histórico en los distintos casos que vamos a estar viendo. En primer lugar, para los economistas la historia es algo más que el descubrir de hechos. La historia, los economistas la enfrentamos, la enfocamos desde un punto de vista muy particular que va más allá de los hechos. En los hechos tratamos de ver algunos elementos que nos explican las relaciones sociales y las relaciones económicas entre los ciudadanos de una sociedad o entre distintas sociedades. Hay una palabra que les voy a pedir que la busquen en el diccionario. Yo les voy a dar una definición más descriptiva que comprensiva de la misma. El diccionario de la Real Academia a esta palabra la define de una forma muy reducida, usa muy pocas palabras para poderlo definir, pero que es una palabra importante para quien estudia una carrera como economía y para cualquier persona que busca entrar en el mundo de las ciencias. Esa palabra es epistemología. Epistemología. ¿Qué cosa es la epistemología? ¿Y cómo vamos nosotros a definir las opciones epistemológicas que en este curso vamos a enfrentar y vamos a seguir? Les explico la palabra con un ejemplo muy sencillo. Si ustedes se suben en un taxi o si van al peluquero o al betunero o a la tienda de la esquina, muy seguramente el taxista, el peluquero, el betunero o el tendero va a entablar una conversación con ustedes, una conversación que es de su interés. Y va a hablar, por ejemplo, sobre temas médicos. El betunero hablando de medicina, sí, el betunero habla de medicina. El betunero les va a contar que en su familia han muerto ya 2, 3, 4, 5 personas de coronavirus, que se contagiaron de tal o tal manera
y que esa pues es una enfermedad que está azotando no solamente al país y al mundo, sino que está azotando a su familia, a su entorno. Por eso habla de ella, porque le afecta. Quizás por la pandemia, esa persona también nos va a hablar de economía. Sí, de economía. No es economista, pero nos va a hablar de economía. Nos va a decir que justamente a partir de la pandemia, a él le ha resultado mucho más difícil al limpiabotas, ¿no es verdad? Ganarse la vida. Ha tenido que buscar otras formas de servir a sus clientes. Por ejemplo, si tiene un celular, pues los llama por teléfono y le ofrece el servicio de betunada a domicilio, por ejemplo. Algo muy creativo a propósito, si al betunero se le ocurrió. Nos va a decir de que la clientela ha bajado, de que el flujo de personas no es el mismo y por lo tanto el flujo de dinero tampoco lo es. Nos va a hablar de sus deudas, de su endeudamiento, nos va a hablar de sus dificultades económicas, de los trabajos que está pasando en la casa, de los parientes que han perdido su trabajo y que en este momento no tienen fuentes de ingreso. No es economista, pero habla de economía. No es médico, pero habla de medicina. Y creo que todos lo hacemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el discurso del betunero que nos habla de medicina porque vive, porque es un ente biológico y se ve afectado por los males del ambiente? ¿Qué diferencia hay entre el discurso del betunero, del peluquero, del tendero, con el discurso del médico? Hay dos elementos fundamentales. El betunero nos va a hablar de lo que él cree. El betunero nos va a hablar de conocimientos aprendidos a través de una suerte de tradición oral. Leyó en el periódico que alguien dijo, escuchó en la televisión a un doctor que explicaba el problema del coronavirus, escuchó al ministro de Salud indicando de que era necesaria el distanciamiento de las personas porque el virus se transmite por aire y alcanza tantos metros en espacios cerrados, por ejemplo. Todo eso es conocimiento que esa persona ha adquirido. ¿Pero es conocimiento científico? No, no es conocimiento científico. Nosotros tampoco somos médicos, estudiamos economía y hemos aprendido mucho sobre eso. Cada vez que escuchamos a los médicos hablar sobre un tema de tanta actualidad que tanto nos afecta. Pero la diferencia entre ellos, los médicos, y nosotros, los del pueblo llano, en materia de medicina, junto con el betunero, el taxista, el tendero, es que el médico nos habla con criterio científico. El criterio del médico se basa en conocimientos adquiridos. Conocimientos que se resumen en teorías. Teorías que han nacido de la observación científica, observación seguida a través de una metodología científica. El betunero observa las cosas, pero su observación no es científica, no sigue un método, no tiene un método que seguir. Y sus conclusiones son intuitivas, porque tampoco tiene un acervo
de conocimientos teóricos que le permitan explicar el fenómeno que está observando. ¿Qué pasa con economía? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la opinión económica de un betunero, un sastre, un tendero, un taxista o un médico y un economista? ¿Qué diferencia debe haber en el criterio? Hay dos elementos, vuelvo y lo repito, dos elementos fundamentales que el científico debe dominar, que deben orientar todas las acciones investigativas de un científico que conducen hacia un diagnóstico, hacia un pronóstico, hacia una declaración basada en la experiencia, pero sobre todo en la observación científica de la realidad. Esos dos elementos ya los marcamos y son esos dos elementos las dos caras de lo que llamamos epistemología. El uno es el conjunto teórico construido a partir de la observación científica de la realidad. Y el otro elemento es la metodología que hemos seguido para tener esa observación. Y bueno, a diferencia de lo que ocurre con los médicos, con los ingenieros, con las ciencias duras sobre todo, es que en economía las propuestas epistemológicas son bastante variadas, no hay una sola propuesta epistemológica. De hecho, en la facultad se manejan distintas propuestas epistemológicas. Yo manejo una propuesta epistemológica que no es pura, recoge de distintas corrientes, pero que se define más por el lado neoclásico que por el lado marxista, por ejemplo, o por el lado keynesiano. Hay economistas keynesianos. ¿Cuál es la diferencia entre un neoclásico y un keynesiano? Pues es esencialmente la propuesta epistemológica que sigue. Sobre todo, el modelo teórico que usa para observar la realidad, para analizar la realidad y para extraer de ella conclusiones, para extraer de la realidad nuevo conocimiento científico. Nuestro trabajo es crear conocimiento científico y este conocimiento científico lo vamos creando a través precisamente del análisis de la realidad, que observamos y que tenemos que observarla no a partir de una mente limpia, sino a partir de toda una construcción teórica que vamos teniendo en nuestra mente. Y aquí chocamos con un problema. Estamos en segundo semestre, esa construcción teórica es bastante limitada, muy limitada, todavía les falta mucho por construir su montaña teórica que les permita inclusive poder definir su posición epistemológica como ya economistas que van a empezar a ejercer una carrera, que van a empezar a ejercer su actividad. Pero frente a esas limitaciones, yo por lo menos voy a tratar de definir mi postura frente a la materia y
la propuesta epistemológica que yo sigo y que les va a permitir a ustedes entender la materia desde una perspectiva científica. No soy marxista, pero vamos a usar metodologías marxistas para trabajar en el estudio de la historia. En realidad no es tampoco la metodología marxista, es una metodología anterior a Marx, solo que de alguna manera Marx es el que se apropia de ella y se lo identifica con Marx, pero es una metodología bastante más antigua que Marx, pues la trabajó, la modernizó y de alguna manera se lo identifica a Marx con esta metodología. Estamos hablando de la dialéctica. ¿Qué aprendimos nosotros en primer semestre cuando nos enseñaron economía política? ¿Qué aprendimos sobre dialéctica? ¿Qué es el movimiento dialéctico? ¿Qué cosas son los procesos dialécticos en el estudio de la historia? Pues bien, hay tres elementos que en primer año o primer semestre, el semestre anterior a ustedes les definieron en economía política y vamos a tratar de apelar a ese conocimiento teórico que ustedes adquirieron ya y lo vamos a poner en práctica. Vamos a empezar a trabajar con eso. A algunos les pudo haber parecido bastante aburridor, pero van a descubrir que no solamente que no es aburridor, sino que es tremendamente útil para entenderlo. La historia la tenemos que entender en términos dinámicos, en términos de evolución, en términos de movimiento. ¿Cómo se mueve la historia? ¿Y en qué sentido y sobre qué carriles se mueve la historia? La historia se mueve básicamente sobre tres carriles fundamentales, que es necesario entenderlos. A ustedes les hablaron sobre infraestructura, sobre estructura social y les hablaron también sobre superestructura. ¿Se acuerdan? Bien, ¿qué cosa era la infraestructura? Le dijeron que la infraestructura eran aquellos elementos materiales que contaba una sociedad o que se hallaban al servicio de los componentes de una sociedad para poder producir, para poder vivir, ¿no es cierto? La tierra, las máquinas, las herramientas, las riquezas del subsuelo, las riquezas del suelo, las características del suelo, arable, no arable, riquezas minerales o no. Todo esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de infraestructura. Y esa infraestructura en el tiempo va evolucionando. Va evolucionando, ¿por qué? Porque a esa infraestructura se le va sumando la aplicación de la mano del hombre. El hombre va aprendiendo y va transformando esa infraestructura, la va transformando con su propio trabajo, con su inteligencia y con su propio accionar. A veces para bien, a veces para mal. Por ejemplo, el hombre primitivo pues no contaba con herramientas de ninguna especie.
Así que la única manera que tenía de explotar la infraestructura era recogiendo frutos de los árboles, viviendo en los árboles o usando cuevas para vivir. Pero cuando el hombre descubre las herramientas más rudimentarias, pues ya se puede construir una casa, ya puede tumbar un árbol, sacar la madera y construir una casa. Es la misma infraestructura, pero es el conocimiento humano que ayuda a transformarla. El hombre descubre un asadón, y entonces descubre que no solamente puede recoger lo que la naturaleza bien pueda darle, sino que también puede sembrar. Entonces se vuelve sedentario. Antes la tierra no tenía valor. A partir del descubrimiento del asadón, de las herramientas de labranza, la tierra comienza a tener un valor mucho mayor. Ya no solamente me interesa que haya árboles, me interesan los terrenos planos donde yo pueda sembrar. Y esa infraestructura, pues, la voy enriqueciendo con mis propios conocimientos. Cuando llegamos ya al siglo XX, ya no solamente hay un asadón, hay tractores, hay maquinaria que ayuda a arar la tierra y que ayuda a tener un mejor provecho de esa superestructura. Nuevas superestructuras creadas por el hombre para poder aprovechar la superestructura natural, la superestructura que la naturaleza nos ha dado. Y hay fábricas que transforman, hay herramientas, y hay medios de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conforme la raza humana va evolucionando, esta evoluciona par y paso con la evolución de la infraestructura. ¿Qué grado de adelanto tiene una sociedad? Miremos, hoy siglo XXI, ¿qué grado de tecnología maneja? Porque esa tecnología debe usarla para aprovechar los recursos que la naturaleza le da para producir bienes, servicios que le permitan satisfacer sus necesidades. Entonces, estudiar la evolución de la historia desde el punto de vista económico es analizar la evolución de la infraestructura, cómo esta ha ido cambiando, cómo se ha ido transformando a lo largo de los años a partir del aporte del trabajo, a partir del aporte humano, del conocimiento humano, del desarrollo científico, del desarrollo tecnológico, del conocimiento humano. Pasemos a la superestructura. La estructura dejémosla al final. ¿Qué cosa es la superestructura? Bueno, pues es todo ese cuerpo de ideas, ideologías, alrededor de los cuales se organiza una sociedad, se junta una sociedad. Y dentro de ese cuerpo de ideas está precisamente el sistema económico. Cómo los seres humanos se han organizado para producir, definir qué producir, cómo hacerlo y para quién hacerlo. Cómo una sociedad produce, para quién produce, cómo distribuye, qué régimen de propiedad existe. La propiedad comunitaria, la propiedad del Estado, la propiedad de las familias, la propiedad privada. ¿Cómo está organizada la sociedad?
Y todo eso, ¿de dónde parte? De las ideas de los seres humanos. ¿Cómo piensan los seres humanos que debe ser la organización social? Y cómo, de alguna manera, ciertas organizaciones sociales se van imponiendo en la evolución de la sociedad. Finalmente, la estructura humana, quiénes somos, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos relacionamos hombres con mujeres, jóvenes con viejos, pero también cómo nos relacionamos en términos de propiedad y de respeto mutuo. ¿Cuál es tu propiedad? ¿Cuál es la mía? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo mío? ¿Qué tan respetuosos somos de lo ajeno? ¿O acaso existe lo ajeno? También forma parte de ello. Pero de todas maneras, la superestructura va determinando las relaciones de producción, de intercambio y de consumo entre los integrantes de la sociedad y de los integrantes de la sociedad con el resto del mundo. Una sociedad evoluciona par y paso con la evolución de su infraestructura, de su estructura humana y de su superestructura. ¿Qué enfoque le vamos a dar a la historia? Entonces, cuando hablemos de historia, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar sobre la infraestructura, cómo evoluciona, cómo han evolucionado los medios de transporte, cómo ha evolucionado el acervo de capital de las distintas sociedades que permiten producir para sus ciudadanos y para el intercambio con el mundo. Vamos también a ver cómo evoluciona la estructura, estos seres humanos y sus relaciones, cómo se relacionan, cómo son las relaciones de poder con el Estado, qué tipo de Estado tenemos. ¿Hablamos de una monarquía absoluta donde el rey decide? ¿O hablamos de un Estado liberal donde las decisiones las toman las familias, las personas, los individuos, y el Estado simplemente arbitra entre ellos? Y finalmente, cómo evoluciona la superestructura que le da cobertura a estas relaciones sociales de producción y consumo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a ver cuando veamos historia? ¿Qué vamos a ver en estos videos que yo les he subido? ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean en eso? Yo les voy a hablar de muchas cosas. Les voy a hablar de la Edad Media, les voy a hablar de la Edad Moderna, les voy a hablar de la conquista de América, les voy a hablar sobre la evolución de América hispana versus la América anglosajona, de la zona continental de América. Pero más allá del cuento, más allá de la narrativa simpática de la historia, de quién es fulanito y quién es menganito y de dónde sale, lo que tenemos que ver es cómo piensan. Y cómo piensan los dirigentes, pero también cómo piensan el pueblo, las personas, cómo se relacionan entre ellas, cómo son sus relaciones de poder, cómo son las relaciones de poder entre los países colonizados y los imperios. Y luego que se logra la independencia, cómo evoluciona cada una de estas sociedades en términos de su estructura y su superestructura. Vamos a analizar
mucho la diferencia, por ejemplo, que se da en el proceso de desarrollo de los Estados Unidos comparado con el proceso de desarrollo de América Latina. Cuando el punto de partida, si queremos verlo de alguna manera, América Latina tenía cierta ventaja. ¿Qué hizo que países como Estados Unidos, como Australia, como Nueva Zelanda, por ejemplo, que nacen del Imperio Británico, pero que se independizan, en el caso de Nueva Zelanda, Australia y Canadá, siguen formando parte del imperio, siguen reconociendo a la soberana británica como su propia soberana, pero son países que se mueven, que se organizan y que tienen una organización social, económica, absolutamente distinta a lo del Reino Unido original. ¿Por qué a partir de la independencia los Estados Unidos comienza a surgir como espuma, siendo un país situado en territorio pobre? ¿Por qué los países latinoamericanos situados sobre suelo de oro de pronto comienzan a quedarse en el camino? Pero más allá del hecho, nos quedamos en el camino. Más allá del hecho, estamos retrasados. Más allá del hecho, somos pobres. Lo que importa y lo que nos va a importar en esta materia, más allá de ese hecho, es el proceso histórico hacia la pobreza y el proceso histórico hacia la riqueza. Como Estados Unidos, una colonia pobre donde no había metales preciosos, en ese entonces por lo menos las famosas 13 colonias, y al menos hasta la mitad del siglo XIX, cómo ese país comienza a progresar y cómo se convierte en la nación más próspera del mundo. Pero, ¿qué es lo que hace que ese país prospere? Pues es que prospera su infraestructura. Es un país que se industrializa. Y prospera en su educación. Es un país donde la ciencia avanza y es el avance científico lo que impulsa el crecimiento de la superestructura. Y es un país donde hay un ambiente en el que los ciudadanos, a partir de su propia iniciativa, construyen esa nación y desarrollan la ciencia y desarrollan la tecnología. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Cómo pensaban ellos? ¿Cómo pensaban nuestros padres? ¿Cómo organizaron ellos el Estado? ¿Cómo organizamos nosotros el Estado? ¿Qué modelo siguieron ellos? ¿Qué modelo de superestructura seguimos nosotros? No sé si he sido claro en mi exposición. No vamos a ver simplemente los hechos. Los hechos son los que va a ver el betunero, el sastre, el taxista o el médico. Nosotros vamos a ver ese trasfondo histórico que hay detrás de esos hechos. Vamos a ver esos 3 niveles, cómo evolucionan y cómo se van relacionando entre sí. Porque la explicación de la evolución histórica
está dada precisamente en la evolución de esos tres niveles que se van empujando. La estructura humana desarrolla conocimiento, ciencia, tecnología, gracias a una superestructura que lo permite, o quizás que lo impida, que no lo permita hacer. Y ese avance humano es el que se aplica al impulso de la infraestructura. El proceso de industrialización, entonces, señores, no podemos verlo simplemente como un proceso voluntario. Señor presidente Lasso, firme usted un decreto donde ordena que a partir de hoy el Ecuador se tiene que industrializar. Así lo ve el betunero. Así lo ve el taxista. Causa-efecto directo, ¿no es cierto? Es la voluntad del político. El político tiene por voluntad que se hagan las cosas y con la varita mágica háganse y ordena que se hagan. Y entonces un buen presidente es el que logra que la gente le obedezca y hagan lo que él pide, y un mal presidente es el que nadie le obedece o simplemente no ordena lo que parece lógico. Vamos a industrializar, entonces vamos a industrializarnos. ¿Y qué vamos a hacer para industrializarnos? Vamos a comprar máquinas y vamos a cerrar la frontera para que no vengan productos extranjeros, y entonces vamos a hacer nuestros propios productos. ¿Y qué hay de la superestructura? Nuestra gente puede hacerlo. Existen las condiciones superestructurales para hacerlo. Los ciudadanos tienen libertad para desarrollar su propia inventiva y desarrollar sus propias ideas. O hay un Estado metido de por medio que le está diciendo, no, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer lo de más allá. Eso que tú estás haciendo no lo hagas porque eso yo he estado decidido que no lo necesito, que lo que necesito es otra cosa. Y entonces empezamos a construir un elefante raro con orejas de jirafa, trompa de rinoceronte y colita de león, no sé, un bicho es raro. Y aplaudimos al político porque a través de decreto ordenó que se hiciera todo eso. Y llevamos en América Latina por lo menos 70 años ordenando el desarrollo que nunca llega. Porque el desarrollo no lo hacen las leyes solamente. No lo hacen los ciudadanos solamente. El desarrollo es un proceso evolutivo de la sociedad en estos tres aspectos, que van evolucionando de la mano y que van evolucionando de manera natural. No por la voluntad de alguien, sino por la fuerza del movimiento dialéctico propiamente dicho. Como los ciudadanos persiguen fines que le permiten avanzar ellos e ir arrastrando a la sociedad o irla frenando, porque eso también ocurre. ¿Estamos claros? Entonces, es dentro de esos criterios que nos vamos a manejar, es dentro de esos criterios que vamos a manejar la historia, es dentro de esos criterios que vamos a estar moviéndonos en esta materia. ¿Ok? No sé si he sido claro.
Desde el punto de vista metodológico, hay dos corrientes que dominan lo que llamamos la corriente positiva y la corriente normativa. Yo generalmente sigo la corriente positiva o el positivismo. ¿Hacia dónde me lleva esto? Yo veo la realidad como es la realidad. A mí me interesa analizar la historia como es la historia y como la historia se da, no como debiera de darse. Y aquí tenemos que, por lo menos dentro de la corriente metodológica que yo sigo, aquí tenemos que olvidarnos un poquitito de ciertas cosas que a veces nos impiden entender la historia, ver la historia, comprenderla objetivamente, claramente. Yo la historia no puedo verla en términos de lo que yo quisiera que fuera. Yo la historia no puedo verla en términos morales, definiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Yo tengo que ver la historia como se da en realidad la historia. La historia entonces se presenta como hechos donde los seres humanos se relacionan. Y hay etapas de la historia donde esa relación es bastante cruel. La esclavitud, por ejemplo. Pero si voy a empezar a analizar la esclavitud a partir de juicios de valor, ay, qué malo que es la esclavitud. Obviamente que la esclavitud es mala, yo no estoy de acuerdo con la esclavitud. Por favor, no me malentiendan. Pero cuando yo veo la historia, yo tengo que ver los hechos como fueron. No como debieron ser o como me hubiera gustado que fueran. Y tampoco puedo decir es que este era el bueno y este era el malo. Porque el bueno es el que hacía las cosas como a mí me gustan y el malo es el que hacía las cosas contrarias. No, nosotros no estábamos en ese mundo. Nosotros no vivimos ese mundo. Nosotros no podemos vivir la historia. La historia es como una película dentro de la cual nosotros estamos afuera. Y va pasando los hechos. Y hay hechos con los que nos identificamos moralmente y nos sentimos satisfechos con ellos. Y hay hechos que nos duelen. Pero no podemos ser afectados por ellos. No podemos entrar a hacer juicios de valor y juicios morales sobre hechos pasados que se dieron dentro de una superestructura dada. En la antigüedad, pues la esclavitud era legal. Y era aceptada hasta por los propios esclavos. ¿Es buena la esclavitud? Por supuesto que no lo es. Por supuesto que no podemos aceptar en pleno siglo XXI que haya esclavitud como en algunos países africanos todavía hay esclavitud. Claro que no podemos aceptarla. Pero nosotros no podemos cambiar la historia. La historia la tenemos que entender en sus hechos, en sus relaciones, en su propia estructura dialéctica. ¿Cómo eran las relaciones de producción en la antigüedad? Bueno, pues el Imperio Romano era el dueño del mundo y todos los pueblos trabajaban para Roma. ¿Les gusta eso? No, a mí tampoco. Pero esos son los hechos. Esos son los hechos.
Yo no soy protagonista de ese momento histórico, yo soy protagonista del momento histórico actual. Del actual me tengo que preocupar, del pasado tengo que entenderlo objetivamente. De ahí la metodología o la posición metodológica positivista. No veo las cosas desde una óptica moral, mi óptica moral, mis principios morales. No, yo veo las cosas descarnadamente, como se dieron. Y trato de entenderlo entonces con la óptica de esa época, cómo se pensaba, cómo eran las leyes, cómo eran las costumbres, cómo era la religión, cómo era la vida, cómo se relacionaban los seres humanos, unos con otros y con otras sociedades. Estamos claros. En el estudio de la historia, nosotros tenemos que verla de lejos, no intervenir en ella, no cambiarla, aceptarla como es, porque es historia, ya todos están muertos. Estamos hablando de gente que ya murió y que fue, y punto. Hoy lo digo con el mayor respeto para los que piensan así. Yo sé que hay muchos de ustedes que piensan como lo voy a describir. Yo particularmente no lo comparto. A mí me duele sobremanera el que hoy tengamos ese comportamiento, porque creo que nos retrasa. Muchos de nosotros vivimos en el pasado. No es que conocemos el pasado, porque muchas veces ni siquiera lo conocemos. Y creamos un poco de leyendas y creamos un montón de ideas que no fueron ciertas, que no fueron reales, que no fueron verdaderas. Y en realidad, mucho de lo que conocemos de historia, más que historia, es mitología. Son mitos. Pero entonces llegaron los españoles que eran malos a esclavizar a los indígenas que eran buenos. Bueno, los indígenas eran buenos, somos nosotros. Los españoles eran malos porque eran ellos. Pero se han puesto a pensar que todos esos conquistadores ya murieron. Y murieron hace 500 años. 500 años. Imagínense ustedes si los italianos, descendientes de ese imperio, gran imperio romano, se quejaran de hoy, 2000 años después, de que hordas germánicas, de que hordas de hunos, de godos y visigodos invadieron la península y tumbaron el imperio romano. Pobres desgraciados los godos, visigodos y otros españoles más. ¿Se imaginan ese mundo? Que los italianos se pusieran a quejarse por lo que pasó 2000 años atrás. O que los españoles se quejaran de que Roma los invadió, los conquistó. O que Francia se quejara por lo mismo. Yo me pregunto, ¿cuántos alemanes murieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Saben cuántos japoneses mataron con 2 bombas atómicas norteamericanas? Pero ¿qué hubiera sido de la vida de Japón si en los últimos 70 años hubieran estado quejándose todo el tiempo del daño
que los Estados Unidos le hizo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces también los filipinos hablarían del daño que le hicieron los japoneses y los chinos hablarían del daño que le hicieron los japoneses y los australianos hablarían de todos los australianos que los japoneses aniquilaron. Entonces la guerra nunca terminaría. ¿Cuál es el problema nuestro? Que vivimos en el pasado, que seguimos viviendo nuestra historia, cuando nosotros lo que tenemos que vivir es el presente y el futuro. Y la historia la tenemos que aceptar como fue. Así fue. Y entonces veremos otros hechos, ¿no? Otros hechos que no logramos ver. Por ejemplo, que antes de ser conquistados por los españoles ya habíamos sido conquistados por los incas. Porque incas no éramos. Éramos un pueblo conquistado, éramos un pueblo sometido. Porque los españoles logran tomarse el imperio incásico. Pocos españoles, por la alianza que hicieron con los indígenas que se sentían sometidos por los incas. Es simple. No era que venían con varitas mágicas ni con bombas. Era un puñado de españoles, a quienes muchos vieron no como conquistadores, sino como libertadores del imperio incásico. Esa es la realidad de los hechos. ¿Me gusta? Probablemente no me guste. Pero esa es la historia. Yo sé que cuesta mucho trabajo controlar el corazoncito que todos tenemos. Pero cuando veamos la historia en este semestre que vamos a estar juntos, yo los invito no a que abandonen su corazón, eso jamás. Yo creo que un ser humano que solamente es razón y no sentimiento, pues no es un ser humano, es una máquina. Lo que les digo es que aprendamos a pensar como científicos. Y el científico juzga lo que ve, juzga los hechos como son, no como le hubiera gustado, no como hubiera querido que fuera. ¿Estamos? Bueno, chicos, voy a grabar esta cinta, la voy a subir a YouTube para que ustedes lo tengan disponibles. Es la primera clase que tenemos. No la hemos tenido en directo, la vamos a tener a través del Moodle. En todo caso, nos vemos el día miércoles que tenemos la siguiente clase. A propósito, les he colgado algunos videos. Necesito que ustedes vean esos videos, los vean siguiendo las directrices que les estoy dando, de orden metodológico. No quiero que me digan qué bien que está, o qué mal que está, o qué bonito, usted tiene razón. Odio eso. Quiero que vean las cosas con objetividad, por eso les digo, véanlo con ojos críticos. Traten de la narrativa que van a ver en los videos, traten de ver la infraestructura, la estructura humana y la superestructura. Yo no se las voy a dar, pero ustedes investiguenla. Su trabajo como estudiantes de historia es precisamente a partir de los hechos que vamos a ver en clase, hacer esa autopsia usando el lenguaje de los forenses de la historia. Aquí está el cuerpo de la historia. Y ese cuerpo de la historia es el que ve el taxista, el tendero.
Entonces el taxista y el tendero culto lee mucho, aprende hechos, mitos e historias. Muchas se aproximan a la realidad, otras son mitología. Y repite el cuento. Pero eso no es la historia científica. En la historia científica tomamos ese relato, porque tenemos que basarnos en relatos, tomamos las cifras, y en este curso vamos a usar cifras históricas, y entramos a analizarlo como cortando ese cuerpecito histórico. Le vamos a hacer 2 cortes para separar las 3 capas. Vamos a ver un corte con la infraestructura, cómo evoluciona. Vamos a hacer otro corte con la estructura, cómo evoluciona. Y otro corte con la superestructura, cómo evoluciona. Sin olvidarnos que los 3 elementos se van afectando entre sí. La relación entre los hombres se va formalizando en la superestructura, y de cómo se comporta esa relación de producción, distribución y consumo, es cómo también la capacidad del hombre va a aumentar o se va a estancar en la transformación de la superestructura. ¿Estamos? Bien, nos vemos el día miércoles, chicos. Vamos a comentar el día miércoles estos videos, los que ya les subí, y este que les voy a subir en este mismo momento. Necesito que ustedes hagan sus comentarios, háganlos en YouTube y háganlos hasta antes de la clase. Es decir, no quiero que llegue la hora de la clase sin haber visto el material que les he dado de tarea. La tarea es para la próxima clase. La tarea no es para el fin de semana, la tarea no es para... No, la tarea es para la próxima clase. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día miércoles. Vean sus videos. Vamos a usar mucho video en esta clase. Vamos a leer también bastante, pero nos vamos a apoyar mucho en material gráfico. Así que tengan una buena noche. Cuídense mucho.